por dónde empezar, ¿no?, cuando presenta un libro su autor, ¿no?, sobre todo si es una novela, ¿no?, porque si es un ensayo, pues parece más fácil, ¿no? Hay un asunto sobre el que se habla, un desarrollo argumental, un título que puede atraer ya por sí mismo a los interesados, etcétera, ¿no? Pero una novela es distinto. Bueno, lo primero que habría que hacer es presentarse uno mismo, ¿no? ¿Quién es el autor de esa novela? Para esto, aquí tenemos la novela, pues para esto están hechas las solapas, ¿no? Y entonces voy a leer, ¿no?, lo que pone aquí muy brevemente. La solapa, dice Javier García Gibert, que soy yo, dedicado a la investigación literaria y al ensayo sobre temas hispánicos y humanísticos, ha publicado diversos libros sobre autores y temas de la literatura clásica española y sobre la tradición literaria occidental. Ha cultivado también el ensayo más libre y personal. En 2021 apareció publicada su primera novela, El sacrificio. Y bueno, pues efectivamente, ¿no?, he sido profesor de literatura en instituto y en la facultad, y he publicado diversos libros sobre asuntos hispánicos y de tradición humanística, ¿no? Aunque esta trayectoria amplia, sin embargo, ni quita ni pone nada respecto a un género que ya es distinto, ¿no? Pero la verdad es que últimamente he ido recalando hacia ensayos de carácter más libre y personal, y al final me he visto abocado, yo diría que por necesidad imperiosa, por instinto invencible, ¿no?, a expresar de otra manera mis admiraciones humanas, mi perplejidad ante el mundo, ¿no? Y así hace 3 años me estrené en el género narrativo con una novela titulada El sacrificio, como he dicho. Para romper el hielo opté en esa ocasión por la autopublicación. La obra apareció en Caligrama, quedó finalista, por cierto, de los premios convocados por esa editorial en el año 22. Para mí esto no es que tenga relevancia especial, pero bueno, así sucedió y así lo digo, ¿no? Y luego, claro, habría que presentar la obra. Para eso están hechas también la contraportada, que la leeré ahora, la breve contraportada. De entrada quería decir que el título, La tristeza del sabio, pues hace referencia, aunque tiene evidentemente pues que ver, ¿no?, con la sustancia de la obra, hace referencia en concreto a una obra de ensayo, una especie como de tratado o de ensayo que está intentando escribir y le cuesta mucho y no le sale, ¿no?, el protagonista de la novela. Bueno, leo lo que pone la contraportada. Dice: Arturo es un solitario profesor de lenguas muertas, recién jubilado de su actividad docente en una universidad privada de segundo orden. Su nuevo estado no hace más que incrementar la perplejidad ante un mundo cada vez más extraño que funciona por completo al margen de sus competencias y de sus ilusiones. El relato se centra en los primeros 6 meses desde su jubilación, un periodo en el que van a aparecer imprevistas contingencias que alterarán su pequeño y pintoresco mosaico de relaciones humanas, obligándole a tomar decisiones y a efectuar un riguroso balance retrospectivo sobre la trayectoria ética y emocional de su existencia. Bueno, lo primero que se ve después de este resumen, lo primero que habría que decir es que claramente pues no es un libro de género, ¿no? Es un libro, no es un libro histórico, fantástico, en fin, policíaco, de terror, etcétera, ¿no? Es una novela, lo que yo llamaría una novela literaria de corte tradicional, que se desarrolla en el tiempo presente, en concreto los 6 meses anteriores a la explosión de la pandemia de 2020, una mera localización cronológica, sin más, aunque hay frecuentes elementos retrospectivos a lo largo de la novela, y la novela se presenta con una ambientación realista y un enfoque que podríamos decir psicológico y existencial, lo mismo que pasaba en El sacrificio, ¿no?, en la novela anterior. Aunque en esta novela, debido a la edad del protagonista, hay más elementos de balance existencial. De hecho, creo que hay como 2 vectores, uno más objetivo y ambiental y otro más subjetivo y personal, ¿no? El primero hace referencia a la inadecuación del personaje respecto al mundo actual, a la nueva era que comienza
con el siglo XXI, ¿no? La esclavitud digital, la desculturización generalizada, el pensamiento woke. Y claro, ¿quién puede acusar mejor y más esto que un profesor de lenguas muertas, es decir, de griego y de latín? Bien, y por otro lado hay un balance personal sobre la propia vida, ¿no? El sentido de la vida, la coherencia consigo mismo, la propia vocación y el problema que se plantea es, entre otros, ¿no?, que todo esto que es positivo, sin embargo, pueden ser factores que alejen a una persona en vez de aproximarle, ¿no?, en su relación con el mundo, ¿no? Tanto un vector, el histórico, digamos, como otro vector, el existencial, son universales y creo que pueden conectar con cierto tipo de lectores literarios, ¿no? Y aquí el adjetivo creo que conviene retenerlo, ¿no? Quizás una novela para lectores literarios, ¿no? El extrañamiento que siente el protagonista ante los parámetros de la sociedad actual es uno de los temas, creo yo, mayores, más definitorios de esta nueva era, que es el siglo XXI, ¿no? Bajo el deslumbramiento digital podemos decir, pues, lo que late es la inconsistencia, el sinsentido, y eso es algo bastante común, bastante dramático para ciertos espíritus, ¿no?, sensibles y reflexivos, como es el protagonista de esta novela. Luego, por otro lado, pues aparece un ramillete de personajes secundarios, algunos son episódicos, otros son permanentes, de diversas edades, de diversas condiciones, que flanquean al protagonista y van definiendo su personalidad en sus diversas facetas, ¿no? La faceta, digamos, amorosa, sentimental, incluso sexual, erótica, la faceta de la amistad, profesional, etcétera, ¿no? A veces estos personajes se van entrecruzando entre ellos y van configurando también una trama a lo largo de la novela, ¿no? Una trama que creo que tiene su desarrollo y sus sorpresas, ¿no? A lo largo de la novela, por otro lado, surgen temas universales, bueno, el amor, el matrimonio, la ilusión, el desengaño, la amistad, la muerte, la vejez, la fuerza de los recuerdos, pero también hay temas específicos relacionados con el protagonista, debido a la singularidad de ese protagonista, ese profesor, ese intelectual, ¿no? Y entonces ahí aparecen, digamos, temas a nivel paradigmático, ¿no? Por ejemplo, la relación maestro-discípulo, la antinomia éxito-fracaso, o ostracismo-reconocimiento, ¿no?, que aquí tienen un carácter en esta novela importante. Y todo esto desde un enfoque tradicional humanístico, ¿no? Es el enfoque, ¿no?, propiamente de la novela. Es decir, aquel enfoque que tiene muy presente las dos caras de la condición humana, ¿no?, la excelencia y la miseria, ¿no? El final de la novela creo que es sorprendente. Es un final que, sin cerrar la historia, digamos, cierra la novela de manera concluyente. Al final hay una pequeña y titubeante, podríamos decir, luz de esperanza, después de todo lo que es, pues, un trayecto, digamos, donde hay muchos elementos de conflicto, de tensión y también de amargura. Pero creo que toda obra literaria, toda obra artística, toda obra del espíritu debe contener esa pequeña luz, ¿no? Y luego, bueno, creo que la novela está escrita en un estilo cuidado, que puede ofrecer al lector un placer literario también, ¿no? Y por último, debo advertir que esta novela no es políticamente correcta, no se ajusta a los dictámenes políticamente correctos. La incorrección política hoy en día no es más que decir lo que uno piensa verdaderamente, y esa es la aspiración de cualquier obra literaria que se precie, ¿no? Creo por eso que esta incorrección es ya casi un mandato de libertad, ¿no?, hoy en día, y por lo demás pienso que esto no tiene por qué ser un hándicap para la recepción de la novela, porque me parece que hay un sector apreciable de público hoy en día que vuelve a apostar decididamente por las recreaciones sinceras de la realidad de las cosas o del libre sentir de los individuos, ¿no?, al margen de cualquier tipo de constricción. Y nada más, pues lo único que ya podría decir podría recordar aquello que decía Gracián en uno de sus prólogos, el prólogo a la agudeza y arte de ingenio, que se refería a su libro y decía que ojalá tenga la suerte de encontrar a quien le entienda, ¿no? Pues yo
vengo a decir o a desear lo mismo, ¿no? Encontrar un lector que conecte con él, con un único lector solamente, pues que se vea complacido, ¿no? Y que se vea conectado ya sería suficiente, aunque desde luego espero que haya algunos más, ¿no? Y nada, pues esta es la novela de la que he hablado, La tristeza del sabio, publicada por Ediciones Carena.